Esta historia comienza con el prota llamado Han Fei, que este era un comediante. Su motivo para ser un comediante era su sueño de llevar la felicidad y la risa a todo el mundo. Pero inesperadamente, un día este se encontraba incapaz de sonreír. Por otro lado, tiempo después, un viejo en una tienda le decía que sí, este era un comediante que porque siempre se veía infeliz, que este se tendría que poner las pilas, ya que toda su familia le encantaba ver sus programas y que todos eran su fan. Incluso la comida no sabía tan bien cuando esto no tenía programa para ver mientras comían. Mientras que el prota, por otro lado, se encontraba viendo una serie de videojuegos en los estantes. Y tras escuchar lo que le decía el viejo, este simplemente le decía que en el programa que él actuaba ya había dejado de emitirse y por ese motivo su empresa lo había despedido hace 3 días. Por lo que el viejo rápidamente, consolándolo, le decía que este no se tenía que preocupar demasiado, ya que este tenía buenísimas habilidades de actuación. Y si se daba el caso, este podía encontrar trabajo directamente en un equipo de una película. Por lo que esto le había caído como plomo a su mente al prota. Mientras que este cambiaba la conversación diciéndole que básicamente este había jugado todos los juegos de segunda mano que ese tenía ahí. Haciéndole una pregunta, le preguntaba que si acaso le había llegado algo nuevo de reciclaje. Por lo que un poco avergonzado el viejo le decía que sí, pero dadas sus circunstancias actuales, este no creía que debería jugar juegos tan emocionantes o sangrientas. Por lo que este rápidamente decidía husmear en su cajones buscando el nuevo producto que le había llegado. Mientras que sacaba una caja, le preguntaba que si acaso este había jugado juegos de curación antes. Por lo que este, un poco sorprendido, le preguntaba que de qué se trataban estos. Por lo que este le decía que estos tenían escenarios y música cálida y relajante, y que estos tenían tramas que hacían sonreír a la gente y contenían registros de muchos momentos encantadores de la vida, y que estos juegos inyectan muchísima energía en la vida de uno. Por otro lado, la tecnología se desarrolla muy bien y que por los momentos felices en la vida cada vez eran más escasos, por lo que los jóvenes de hoy en día se enfrentaban a todo tipo de estrés y un buen juego curativo les permitiría relajar su mente y calentar sus corazones, por lo que este simplemente sacando el casco de realidad virtual les decía que este creía que debería probarlo a ver si su situación mejoraba. Por lo que este agarraba el casco y un poco impresionado le preguntaba a ese señor que cuál era el nombre de ese juego. Por lo que este simplemente le decía que ese juego se llamaba Vida Perfecta. Mientras tanto, en las noticias decían que Deep Space Technology y los NTV Farmacéuticas se habían unido para presentar un nuevo juego de realidad virtual de inmersión profunda, y que este era el primero de realidad virtual que podía emular completamente el sentido del tacto, del olfato y del gusto. Por lo que este era el cielo de los jugadores que podían implementar cosas diferentes y llevar vidas distintas. Y que sorprendentemente dos empresas internacionales de primera orden completamente ajenas a la industria de juegos habían invertido enormes cantidades de recursos y desarrollo para el juego. Y que los probadores de la beta de ese juego, formados en su mayoría de empleados del sector gubernamental, los departamentos de la justicia y conducta moral, se habían incorporado a la tecnología del espacio profundo desde el inicio de la primera prueba de la perfecta vida, agregando así que si todo avanzaba sin problemas, la actual prueba de la beta sería la última ronda de lanzamiento para la beta pública. Mientras que el prota, por otro lado, se lavaba la cara y se miraba fijamente en el espejo, viendo así la horrenda cara que este llevaba, ya que este al parecer se sentía
sentía un poco vacío, ya que este ni siquiera podía sonreír naturalmente. Sin embargo, este ya se había enojado de esa situación y decidía rebelarse contra su actitud. Abriendo la pluma del lavamanos, empezaba a arrancar todas las notas que este tenía pegada en él, por lo que tiempo más tarde este se veía en el monitor viendo que con la ayuda de supervisión del departamento de la pertinentes vía perfecta habían ya completado las 5 rondas de pruebas internas y han sufrido cambios importantes, mientras que se preguntaba que si en esa noche era la 6ª prueba interna, por lo que este le parecía extraño que si todavía estaban en medio de las pruebas internas, cómo había conseguido ese señor ese auricular, ya que además en la página de la web decían que el juego se instalaba a través de cápsulas especiales y el precio de esas era 20 veces mayor que el precio de ese pobre auricular que le habían dado. Mientras que este simplemente pensaba que lo habían estafado. Al parecer el juego en ese auricular era solo una copia barata con el mismo nombre, pero sin embargo, ya que este lo había comprado, tendría que probarlo, por lo que este finalmente se había preparado diciendo que qué tipo de juego de corazón sería ese. Y mientras que este se estaba preparando para sumergir en la realidad virtual, mientras que por otro lado en el televisor daban las noticias que al parecer era el 21 de diciembre y que la construcción de la ciudad inteligente de Seongham había entrado en su fase final y la creación de la ciudad inteligente completamente autorizada y totalmente interconectada es un hito importante en nuestra historia. Y por otro lado, las noticias del 31 de diciembre decía que varios países habían reiniciado sus invitaciones anti-monopolio sobre la Deep Space Technology, mientras que en ese momento saltaban un error crítico diciendo que se había producido un incendio en la calle Antique en las afueras de la ciudad de Seonju y que muchas tiendas de segunda mano habían sido destruidas en el incendio y la posibilidad de un incendio provocado no se podía descartar en ese momento. Por lo que en ese momento se empezaban a escuchar ruido alertando al prota, haciéndose la pregunta que qué demonios estaba pasando, ya que en ese momento algo no se sentía bien. Este se intentaría quitar el casco, sin embargo este había sido inyectado por algo desde la parte de atrás de su cerebro, quedando totalmente sumergido por la cápsula de realidad virtual, mientras que la información del juego que decía que todo se había cargado con éxito. Y mientras el prota abría los ojos en ese mundo del videojuego, el sistema le decía que la vida perfecta era un juego realmente curativo que podía reconfortar y nutrir el cuerpo y la mente y el alma, agregando que en él podría encontrar historias que se trataban y harían sonreír y tener experiencias de vida con la esperanza y la felicidad como tema principal, y proporcionando a los jugadores energía positiva. Llegando así a las 12 en punto, este le decía que podía seleccionar su propia vida perfecta. Despertándose así finalmente, este se encontraba sufriendo un poco, ya que este decía que le dolía su cabeza, que este le dolía tanto, era como que si algo le hubiera hecho un agujero en el cráneo, sintiéndose bastante extraño de que claramente este había sentido de que algo lo había apuñalado, mientras que por otro lado veía a los alrededores y se preguntaba que si acaso este ya había entrado al juego, ya que su sentido de la vista, del olfato, del tacto y del oído no parecían diferenciarse mucho de la realidad, y que esto le parecía bastante interesante, ya que eso se trataba de su hogar en el juego, por lo que esta había leído en la descripción del juego, y este se trataba de un juego de simulación de vida curativa con un mundo abierto y sin una forma de jugar establecida, de que este podía trabajar duro para subir de nivel de su personaje y su estadística, o simplemente acumular mucho dinero y disfrutar de la vida al máximo. O este también podía salir con una novia virtual y experimentar el afecto y el romance virtual, por lo que en ese momento era interrumpido por unos toqueteos de la puerta, por lo que este había decidido de abrir la puerta, y este se trataba de una
ancianita diciéndole que si acaso este era el joven, el nuevo inquilino, mientras que este le respondía simpáticamente que este se trataba de él. Por lo que la señora le decía que hoy era el día de Año Nuevo y este había hecho algunos dumplings y le preguntaba que si acaso le gustaría ir y comer algunos, ya que era bueno de pasar las fiestas en compañía. Sin embargo, este intentaba decirle amablemente que este no iría, ya que este no quería abusar de la señorita, a lo que este simplemente le decía que no se preocupase porque esto no le significaba ninguna molestia, ya que su hijo y su nuera estaban trabajando en el extranjero, así que esto estaba sola con su nieto y había hecho de hecho muchísima comida. Aquí sí que sería un desperdicio si no se pudiera terminar, mientras que este pensaba que nadie lo había invitado nunca a una casa de visita, por lo que este pensaba que esta se trataba de un NPC, así que esto podría ser mejor si fuera una búsqueda guiada, por lo que este no tuvo más remedios de aceptar la propuesta de la querida ancianita, a lo que estos finalmente habían decidido ponerse en marcha a la habitación o al departamento de la señora, mientras que este le decía que se podría tomar su tiempo y que no se apresurase. Y mientras estos bajaban al piso de abajo, este le decía que esto se quedaba en el tercer piso, que solamente estaba un piso más abajo, por lo que estos finalmente habían llegado al departamento de la querida ancianita. Y la primera impresión del prota tras entrar por la puerta, este decía que se olía bastante bien, mientras que en ese momento este se percataba de que no había ninguna luz y simplemente estaban unas velas encendidas, por lo que este rápidamente se disculpaba diciendo que su fusil se había quemado y que el electricista no había ido, preguntándole así que tal vez sería por unas vacaciones, por lo que el prota amablemente le decía a la querida ancianita que si este quería que lo arreglase, ya que este solía cambiar el fusible él mismo cuando se quemaba en el pasado, por lo que esta no se podría negar por esa oportunidad, diciéndole que tuviera cuidado y que su fusible extra se encontraba en el cajón guardado de allí y que este podría irse a guisar algo de carne mientras tanto, por lo que en ese momento el prota había decidido de cambiar el fusible y husmear en el cajón, por lo que luego de un rato este finalmente había entrado en la puerta donde se encontraba el fusible. Sin embargo, en ese momento le saltaba el sistema diciéndole que el jugador 000 había de tomar nota y que la tarea ordinaria de rango G había sido completada y que la favorabilidad de la señorita Menshin había subido en 5 y que una relación amistosa con sus vecinos del primer piso era el primer paso a una vida perfecta. Por lo que en el momento que este se encontraba en la fusilera, le saltaba nuevamente el sistema, diciéndole que el sistema de misiones se había activado y que las tareas de novatos habían sido emitidas y que completar esas tareas para novatos le ayudaría a entender ese nuevo mundo. Por lo que poco tiempo después, la señora le daba muchísimas gracias, mientras que este le decía que había un poco de sopa de pescado recién guisada y que este debía bebérsela mientras estuviera caliente, por lo que este inmediatamente estuvo de acuerdo mientras desaparecía la pantalla del sistema, por lo que en ese momento este simplemente se preguntaba de qué se trataba esa sopa de pescado, que si no se suponía que iban a tener unos dumplings, mientras que en ese momento la señora se encontraba yendo hacia la puerta que tenía un candado, mientras que esto le decía a su joven Shen Shen que era hora de comer, abriendo finalmente el candado, por lo que este le parecía bastante extraño, ya que esto lo guardaba con seguro, mientras que por otro lado ese querido niño no parecía nada feliz, por lo que esta se dirigía hacia la nevera diciéndole que estos dos se tendrían que asegurar de comer primero, ya que había un par de platos que aún se estaban cocinando. Y mientras que este estaba sacando los platillos a la mesa, el prota se preguntaba que si acaso la electricidad había sido cortada por tanto tiempo, preguntándose que por qué los ingredientes
simplemente aún no se habían descongelado. Mientras que este rápidamente le decía a esa anciana que no había necesidad de tener tantos platos, ya que este no podría comérselos todos. Mientras que este le decía que la carne de la nevera se estropearía pronto, ya que esta debería cocinarlas ahora. Por lo que este simplemente pensaba que de eso se trataba una familia. Y mientras que estos esperaban que la señora terminara de cocinar los platos, el prota por otro lado se encontraba comiendo, preguntándose de que si acaso esos simples pero hermosos fragmentos sean la verdadera esencia de la vida. Por lo que por otro lado este le decía al joven Shen Shen que si acaso este quería un poco de sopa de pescado. Mientras que este le decía que tuviera cuidado de que esa comida estaba caliente. Este la alzaba y la tiraba al suelo diciendo que este no iba a comer algo que fue sacado de un ataúd, a lo que el prota simplemente había escupido la comida, quedando sorprendido de que si acaso esto se trataban de una comida sacada del ataúd. Mientras que la anciana le decía que diablos estaba diciendo este la miraba de una forma horrenda diciendo que todos los ingredientes salieron en el ataúd, mientras que este intentaba calmarlo diciéndole que estaba hablando, que este le dejaría echar un vistazo. Por lo que este gritaba que el administrador de la finca Dick había dicho de que los ataúdes son el único lugar donde se colocaban los muertos. Por lo que este inesperadamente había lanzado la comida que se veía bastante deliciosa y corría directamente a su habitación, mientras que el anciano los perseguía y le decía que volviera ahí. Por lo que el prota había quedado realmente sorprendido tras ver esa escena, por lo que este simplemente pensaba que ese niño realmente estaba loco, mientras que pensaba que este debería ayudar a la señora a limpiar un poco. Y mientras que este se encontraba mirando los alrededores, preguntándose que de dónde se encontraba la escoba y el recogedor, este simplemente se había puesto a analizar lo que había dicho el niño antes, quedando un poco entumecido de que este le había dicho que los ataúdes son el único lugar donde se colocan los muertos. Sin embargo, este claramente había visto que la señora sacaba los ingredientes desde la nevera, haciéndose la pregunta de que por qué ese niño pensaba que la nevera fuera un ataúd, por lo que rápidamente sacaba la conclusión de que si acaso había un cuerpo escondido dentro de la nevera, mientras que este se decía que no parecía la trama de un juego de curación que debería desarrollarse así, mientras que finalmente el prota se había puesto a barrer la comida tirada. Este simplemente se sentía angustiado por el sentimiento de ver lo que pasaba con esa nevera, mientras que este se acercaba sigilosamente y disimulando decía que no había manera de tener un humano dentro de una nevera, pero solamente quizás, por lo que este se atrevía de abrirla. Mientras que este husmeaba en la parte de abajo diciendo de que la abuela no había abierto el compartimento inferior antes, preguntándose de que si acaso había algo dentro. Por lo que en ese momento este se sorprendía de que se había encontrado con una bolsa de plástico, mientras que este tragaba fuertemente había tomado la valentía de abrir alguna. Mientras que en ese momento este rasgaba simplemente la bolsa, se había percatado de que simplemente se trataban de unos pollos, por lo que por otro lado este había suspirado diciendo que esto eran ingredientes normales, por lo que simplemente había sido pérdida de tiempo en husmear en la nevera. Sin embargo, en ese momento este era interrumpido por una persona que le decía que qué demonios estaba haciendo, por lo que este agarraba rápidamente la escoba diciendo que este estaba pensando en ayudarle a limpiar un poco, ya que antes la electricidad se había cortado antes, este se había dado cuenta de que la nevera podría tener una pérdida de agua por la parte inferior, mientras que por otro lado este simplemente ponía toda clase de excusas diciendo que este llevaba mucho tiempo trabajando solo lejos de su familia y hoy había conseguido sentir el calor de una familia ahí, así que le daba muchísimas gracias. Pero este por otro lado le decía que si este necesitaba alguna cosa de él, que después de todo serían vecinos de ahora en adelante.
por lo que este finalmente había terminado de limpiar, por lo que simplemente se despedía de la ancianita diciéndole que este no le molestaría más. Pero inesperadamente el sistema saltó otra vez diciéndole que este debería tomar nota al jugador 0, diciéndole sí que la amabilidad había subido otra vez 5 por tener una buena relación con los vecinos para vivir una vida perfecta, mientras que se preguntaba que si incluso había un sistema como ese. La anciana lo interrumpía, mientras que este simplemente se preguntaba de que cuando se había puesto atrás de ella, a lo que ésta le decía que originalmente planeaba decirle durante la comida, pero este debería alejar lo antes posible, ya que este no se tendría que quedarse ahí solamente porque es barato, ya que en la habitación que él estaba ahora mismo, este simplemente se preguntaba que si acaso había pasado algo ahí, a lo que esta decía que este no debería hacer demasiadas preguntas, pero este debería recordar que debe cerrar la puerta del baño antes de dormir por la noche. Mientras que en ese momento la señorita simplemente se volteaba y se iba. Por otro lado, el prota había quedado bastante sorprendido por lo que acababa de pasar, ya que ese juego simplemente se sentía un poco fuera de lugar, ya que cuando este había entrado en la casa de la anciana estaba el fusible quemado. Sin embargo, todo en su casa tenía luz y una TV y una nevera, pero era poco probable que ese fusible fuera quemado debido a esos miserables aparatos, haciéndose la pregunta de que deberían haber otros aparatos eléctricos en su departamento. Pero lo que más le llamaba la atención era de que la anciana había encerrado al niño en la habitación, haciéndose la pregunta de que si acaso el niño había visto algo que no debía, o era que podría ser que la habitación del niño escondiera otra nevera, mientras que este corría rápidamente por las escaleras diciendo que ese pasillo estaba cargado de bastante energía negativa, de que este debería apresurarse a llegar a la casa, por lo que este simplemente estaba en pánico, no recordaba ni siquiera cuál era la llave de su departamento, por lo que tras entrar y finalmente cerrar la puerta, este se preguntaba que si acaso estaba siendo demasiado paranoico, de que se suponía que ese era un juego de curación después de todo. Pero a pesar de esto, este todavía ni siquiera había visto bien su nuevo hogar, por lo que este simplemente se encontraba viendo hacia todos lados, mientras que se preguntaba que por qué todas las ventanas estaban tan bien cubiertas. Pero a pesar de esto, este se encontraba con una ciudad bastante sombría, ya que no se veía ni siquiera una luz, a lo que esto le hacía la pregunta de que no se decía que ese juego debería tener un escenario cálido y una música relajante, preguntándose de que si acaso este estaba haciendo algo mal, ya que al parecer ese juego tenía muchos elementos de miedo, pero también era demasiado realista para ser un juego, por lo que tiempo más tarde este finalmente se había ido a su habitación principal, percatándose así de que todo era rojo brillante, mientras que por otro lado este finalmente había tendido la cama y decía que era momento de cerrar la puerta del baño, por lo que este se acercaba y decía que al parecer esto solamente podía cerrarse desde dentro, por lo que no se le ocurrió otra idea sino de atravesarle una escoba y ponerle un mueble, logrando así bloquear la puerta completamente. Sin embargo, eso le preocupaba bastante, ya que no sabía por qué la vieja le había dicho eso, por lo que este había decidido de llevarse un cuchillo a su cama, mientras que este preguntaba que si acaso no se sentiría bastante raro sostener un cuchillo mientras se dormía, pero sea lo que sea, este nunca deberían de hacerle daño a los demás, pero también debería siempre estar atento por si acaso. Mientras que poco tiempo después el prota decía que había pasado bastante tiempo y aún no le había pasado nada. Sin embargo, eso no tenía nada de sentido, ya que las palabras de la abuela fueron realmente aterradoras, pero esto en última instancia era un juego de curación y que no importase cómo ponga la vida, no había nadie fuera cuya vida gire en torno a asesinos y sucesos paranormales, ya que simplemente pensaba que un juego como
como ese definitivamente se dispararía la popularidad después de que estuviera pública, mientras que pensaba que si este acumulaba experiencia en el juego antes de su lanzamiento oficial, tal vez este pudiera convertirlo en un negocio secundario en el futuro. Por otro lado, tras ver sus estadísticas, te decía que no recordaba haber creado un personaje, pero esos rasgos se ajustaban bastante a su realidad, diciendo así que si acaso las cuentas están vinculadas a la información de la vida real de la persona física, pensando que tal vez eso se tratase de un reconocimiento facial automático, mientras que este se preocupaba de que además de cada personaje, tenían solamente una vida y los atributos se borraban después de la muerte del personaje, preguntándose que si acaso no era demasiado despiadado o realmente la empresa no se preocupaba por sus ventas, por lo que simplemente decía que debería de tener un poco más de cuidado, pero había algo raro en ese edificio. Mientras que sonaba un ruido bastante aterrador, simplemente pensaba que debería ser el único en ese departamento, por lo que no debería codiciar por los pequeños atuendos, pero se preguntaba que si acaso ese no era un nuevo apartamento embrujado, mientras que por otro lado se percataba de que se trataba del baño y que la manilla estaba moviéndose como loca, por lo que decía que esto no podía ser posible, ya que había entrado al baño antes de apagar las luces y no había nadie allí. Y por otro lado, la abuela que le había dicho que cerrara el baño, se preguntaba que si sabía de que había algo escondido ahí, mientras que la manilla seguía moviéndose y moviéndose. Pero inesperadamente en ese momento, la manilla había logrado esquivar la escoba, mientras que salía una mano y quitaba la escoba que se encontraba bloqueando la puerta, por lo que el prota había quedado realmente sorprendido, preguntándose que qué demonios se trataba eso, ya que la puerta no se abría hacia adentro, pero el zapatero estaba bloqueando la entrada y que esa cosa no parece haber salido todavía, preguntándose que si acaso seguía todavía en el baño. Por otro lado, simplemente se encontraba maldiciendo de que había empezado a jugar ese juego para relajarse y recuperar su sonrisa, pero desgraciadamente porque su experiencia hasta ahora había sido así, mientras que por otro lado, sea lo que fuera, esa cosa no le importase, ya que podía resolvernos de ese tipo de situación en el momento que cerrase la sesión. Mientras que en ese momento se preguntaba de que por qué el botón de cierre de sesión se encontraba en gris, a lo que el sistema le advertía de que solamente podía cerrar la sesión después de haber completado una misión y haber jugado al menos 3 horas. Por lo que por lado del baño se encontraba bastante atento, ya que pensaba que esto se trataba de un mueble, pero finalmente se dio de cuenta de que eso no se trataba de un mueble sino de una persona, por lo que simplemente pensaba y decía que no se trataba de nada curativo, ya que estaba a punto de morir ahí, mientras que intentaba mantener la calma, ya que para el cierre de sesión solamente debería cumplir una misión y su tiempo de juego debería superar las 3 horas, y ya como había completado la misión de instalar el fusil en la casa de la abuela, ahora solamente le queda aguantar hasta que el reloj marcara las 3 horas, ya que cuando entró por primera vez en el juego, el reloj de la pared mostraba que exactamente era la medianoche y ahora mismo eran las 2:44 la última vez que lo había comprobado, ya que simplemente debería aguantar 16 minutos, pero a le parecía realmente absurdo de que porque tenía que enfrentarse a una cosa así, ya que había comprobado el baño antes, no había nadie adentro, ni siquiera había un espacio para esconderse, así que qué demonios era esa cosa de que por qué estaba abriendo la puerta del baño a medianoche, por lo que la abuela le había mencionado de que había ocurrido un incidente en ese apartamento antes y que ese lugar no era un lugar seguro, puesto que se refería a esa cosa de ahí. Mientras que intentaba analizar bastante la situación, decía
decía que puesto que los residentes del edificio aún no se habían mudado, significaba que quizás esa criatura no haría nada de daño a nadie que fuera externo a esa habitación, pensando así que quizás este debería estar a salvo en el momento que escapara de ahí. Pero quizás esto sería bastante absurdo, ya que la situación aún no estaba en su peor momento, por lo que este estaba bloqueando la puerta y no se había acercado. Este podía permitirse algo de perder el tiempo ahí, y que los 16 minutos ya habían pasado, este se desconectaría inmediatamente, por lo que este decía que si este se intentaba acercar saldría corriendo de la habitación, y mientras que este ligeramente se distraía viendo el tiempo para ver cuánto le faltaba, este se había percatado de que esa criatura finalmente se había ido, aprovechando así la oportunidad de que será el momento de salir corriendo, logrando así llegar a la puerta de su departamento. Este ligeramente veía hacia atrás y se veía con esa extraña criatura, por lo que, presa del pánico, había cerrado rápidamente la puerta, mientras que por otro lado de la puerta se encontraba con un sonido de un rasguño, a lo que este decía que si acaso esa cosa estaba tratando de escapar. Pero bueno, mi querida familia, hasta que estaré dejando esta primera parte de este. Realmente se trata de un juego curativo. No olvides comentarme y dejarme tu pedazo de like. Y sin nada más que decir, chao.